Bueno, vamos a subir de nuevo el tema agrícola, es bien importante, apreciable, hemos hecho un seguimiento sostenido, yo diría que hay casi que permanente sobre lo que está ocurriendo en el campo venezolano. Y qué mejor que Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganadores, para que nos ayude. Armando, gracias por venir nuevamente a transitar sobre las cosas. Estamos avanzando hacia un año o hacia el final de un año que ha sido sumamente difícil, duro, tremendo. Aquí tú has compartido en otras ocasiones la opinión de Fedenaga, pero ¿cuál es el corolario de todo esto? ¿A dónde hemos arribado? Sí, yo creo que lo más importante es destacar que en Venezuela básicamente proteína está casi inexistente. Nos preocupa a nosotros porque lo único que queda de verdad como sostenimiento de proteína y solamente alcanza para el 33%, el 35% de la población es la carne bovina, basado en que no hay grano, no hay cerdo, no hay pollo, porque bueno, el cerdo y el pollo dependen del alimento concentrado. Y por supuesto tampoco hay pescado porque hay mucho, de alguna manera, que tiene que invertirse para tener una embarcación y pescar. Yo creo que eso pues grandemente dice que el único sustento que tengamos nosotros de proteína está en el ovino. Sin embargo, hemos tenido acechos demasiado importantes, no solamente con el AMPA del lado dentro del país. Poco hacen las unidades que debieran de proteger la seguridad en las partes rurales, o nada, prácticamente ni siquiera se toman ya la dedicación de hacerla, de que uno pueda hacer la denuncia y que le den a uno el acuse de la denuncia como productor agropecuario. Y en la frontera la cosa es muchísimo más difícil, o sea, está el contrabando de extracción cada día más vivo. Hay menos en Venezuela que pasar a Colombia. El ganado venezolano cuesta 3 veces menos de lo que está costando en el vecino país y en Brasil. Sí. Y por supuesto es una nueva forma de delinquir, y robado por supuesto es un gran negocio. Ahora, en este caso, tenemos que concluir que el panorama está peor que nunca. Yo pienso que no debemos de alargarnos y volver otra vez a vaciar en el programa el estoraque de problemas que tiene un productor agropecuario para sacar 1 kilo de queso o 1 kilo de carne en el país. Desde que se empieza a producir no tenemos ningún estímulo en cuanto a combustible para prender maquinaria y gasolina para nuestros vehículos de trabajo, en donde básicamente es el país mayor productor, ¿sí? El mayor productor de hidrocarburos, o que tiene las mayores grandes reservas. No tenemos los productores agropecuarios como poder producir, pero entonces tenemos el tema eléctrico. Nosotros producimos insumos perecederos y si tienes un generador tampoco tienes cómo prenderlo. Totalmente es una calamidad. Hemos llegado a mantener nuestras unidades de producción, o lo poco que se produce en el país, optando por lo que hacían nuestros abuelos, buscando hacer quesos artesanales o de cincho, en donde cada día desaparecen más productos necesarios y que teníamos la capacidad de poderlos producir industrialmente. Hemos retrocedido básicamente también en cuanto al tema de la producción de lácteos, pero en la carne no es distinto. En la carne estamos hablando de que básicamente es un 35, un 33, un 35% de la producción nacional en este momento. La producción nacional. Estamos hablando de que nosotros debiéramos de tener sobre 25 millones de cabezas de ganado, entre 25 y 30, más o menos un animal por habitante. Nosotros estamos alrededor de 8 millones y por supuesto con un enemigo muy grande que es el contrabando de extracción, como lo demostramos. Nosotros hemos pedido de alguna forma la dignificación del ciudadano consumidor venezolano, que pasa porque de alguna forma tenga poder adquisitivo, para que de alguna manera nuestros costos de producción estén dentro de los productos que nosotros ponemos en el mercado, y que por lo menos podamos conservar, incentivar y estimular la producción de Venezuela. Si eso no se hace, lamentablemente la producción del campo venezolano está condenada a exterminarse. Ahora, ¿quiénes producen más y quiénes producen menos? ¿Hay algún grupo en particular que sea privilegiado, por ejemplo, por el gobierno para tratar de producir más que ustedes? Hay algunos sectores que por lo menos a nosotros nos sacaron de la cartera de crédito, en donde viene... Y ahora con el encaje legal de la banca, pues menos van a tener acceso. Por supuesto, y de alguna forma indemnizar, en donde nosotros tenemos unos precios básicamente controlados, así no sea por Gaceta, sino por el poder adquisitivo del ciudadano consumidor venezolano, donde se nos dolarizó prácticamente todos nuestros insumos. Es casi difícil de poder acceder a un crédito en donde hablan de un crédito indexado, pero aparte de eso se nos sacó de la cartera crediticia, y hay unos pequeños rubros que se metieron. Esos son los que de alguna forma tienen un crecimiento un poco más sostenido, y vemos y observamos que
que el búfalo de alguna forma tiene un crecimiento sostenido, bueno, porque es un animal que bajo condiciones que tenemos hoy en día se adapta un poco más y los productores agropecuarios andan tratando de alguna forma de buscar algunos objetivos para poderse mantener produciendo alimentos en Tal Venezuela. vez reconvertirse, irse Sí. hacia la cría de búfalo, aun cuando ahí básicamente es el producto lácteo que surge, ¿no? Bueno, Sí. la carne se puede comer también. Sí, la carne y la leche totalmente se puede consumir, buscando alternativas, se está reinventando. El productor agropecuario anda tratando de reinventarse, tratando de sostenerse en un problema económico gravísimo que sostiene el país, que hasta los momentos no tiene visión de que vamos a terminar, ni que estamos viendo tampoco algunas prerrogativas que está tomando los entes que debieran de tomar soluciones para sostener o para de alguna forma a ayudar a que el país se enrumbe hacia adelante. Seguimos pensando siempre más en que lo ideológico priva sobre lo práctico y sobre lo técnico, cuando en los países que de alguna forma demuestran todo lo contrario, se van a lo técnico y a lo práctico de lo que se tiene que hacer ante lo ideológico. Ahora, también hay un problema allí, ¿no?, que surge en medio de este drama, que son los estímulos. Ya sabemos las trabas, los obstáculos, Armando, pero también hay un tema allí de importaciones y a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto énfasis, por qué tanto empeño, por qué querer resolver las cosas coyunturalmente a través de las importaciones, no dándole al productor nacional los estímulos necesarios para poder reanimar otra vez la actividad? Sí, a veces nos A preguntamos... veces uno pregunta y se pregunta a mucha gente, y con razón, Armando, si no es que hay algún negocio por detrás de todo esto. Sí, a veces nos preguntamos por qué de alguna forma se quemó tanta divisa con el dólar de 10, ¿no? Que de alguna manera debió de haber sido para producir alimentos en Venezuela y que hoy por hoy tuviéramos muchísimo más producción. O por qué de alguna manera el 90% de los productos que están en los anaqueles de los supermercados no tienen el sello hecho en Venezuela, que era un orgullo para nosotros los venezolanos. O por qué las cajas sociales, que de alguna forma, de alguna manera ya prácticamente tienen que ser obligatorias porque el ciudadano venezolano con su sueldo no se puede sostener, vienen formadas o vienen de alguna forma metidos los productos que no son hechos en Venezuela. ¿Por qué se estimula al productor agropecuario de otro país comprando alimentos a precios internacionales y por qué se denigra o se le pone una gran carga al productor agropecuario de Venezuela, que tiene la capacidad de poder hacer el alimento que se necesita aquí, que tiene la posibilidad... De mejor calidad, además. Por supuesto, que tiene la posibilidad inclusive de no solamente sostener al mercado, al consumidor nacional, sino a mercados internacionales, trayendo divisas de alguna manera, como lo pudimos hacer en la década de los 90, que de alguna manera nosotros estamos aquí y que tenemos el interés total de seguir siendo productores venezolanos. Ahora, el tema está, al final de cuentas, en que cuando uno plantea estas cosas en forma abierta y pública nunca obtiene una respuesta. O sea, ¿hay algún interés? ¿Por qué no se reanima? ¿Por qué no se le da la oportunidad al sector privado? Mire, esa pregunta nos las hemos hecho una y mil veces. Hemos puesto la carta en la mesa abierta, sincera y llana para producir, porque de alguna forma hace falta comer 3 veces en Venezuela. Y nosotros somos una herramienta fundamental. No es posible de alguna forma traer ahora carne de otro país que cuesta 3 veces más y venderla aquí sin el dólar de 10, claro, cuando es un gran negocio que de alguna manera tuvieron algunos grupos que estuvieron en el entorno de lo que era el tema de la compra y traída de alimentos hacia Venezuela. Yo creo que de alguna forma cada día estamos más difíciles de podernos sostener. El país está tomando rumbo valgarete económicamente. Hay el área rural y sobre todo las que están en la frontera, básicamente el bolívar no es significativo en la comercialización. Estamos utilizando otro tipo de moneda y yo creo que lo más importante es que el gobierno nacional o los que están en el gobierno nacional deben de tomar medidas para que de alguna forma todo el país sea igual y que no sea ciudadanos de tercera contra ciudadanos de primera. Bueno, vamos a hacer una pausa, Armando, y regresaremos enseguida. Conversamos con Armando Chasí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Bien, continuamos conversando con Armando Chasí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Hablabas del tema de la utilización de divisa extranjera en área de fronteras, pero en general quería preguntarte, ¿esta transaccionalidad con la divisa dólar fundamentalmente ha beneficiado, perjudica, le ha servido al sector de alguna manera para mantener su dinámica? En fin, explícanos un poquito. Por lo menos estabiliza en cuanto a precio, ¿no? La inflación iba por un lado,
y nosotros seguíamos en la frontera o en algunas partes se estaba trabajando con el bolívar. Se ha estabilizado un poco porque, bueno, ya reconocemos que es una moneda que puede por lo menos tener un parámetro, ¿no? Pero eso es circunstancial, Es eso no es permanente. circunstancial, No es permanente. no debiera ser permanente, no es una política de Estado y nosotros lo entendemos, pero de alguna forma hay pueblos que no tienen electricidad, por lo tanto no funciona el punto, no funciona la banca. Bueno, y en que el de alguna Zulia, forma- la investigación que realizaba, si mal no recuerdo, Ecoanalítica indicaba que el 86%, y tú eres del Zulia, Armando, de las transacciones se realizan en dólares. Hay pueblos que no funciona exactamente si no es en efectivo. Sí. Y más, el efectivo venezolano para lo que se utiliza es para pagar algunos servicios, algunos. Sí. Porque La ya gasolina, pues. Sí, ya algunos se dolarizaron, o por lo menos los peajes, ¿no? Que oye, pero bueno, hay que pagar, si quieres tener efectivo en Bolívar, tienes que pagar un porcentaje, eso existe, yo creo que las autoridades lo conocen, eso existe para todos y cada uno de los venezolanos, pagamos porcentajes para tener efectivo en bolívares. De alguna forma, bueno, hay pueblos totalmente que no se conoce transacciones en bolívares, podemos hablar de que el cruce en el estado Zulia, podemos hablar de varios que de alguna forma ya no se conoce el bolívar, la transacción no es básicamente válida. Y bueno, media Maracaibo también. Y bueno, y también tenemos cosas ilógicas como por ejemplo el dólar cuando lo aceptan y tiene un roto. Esto es algo que no tiene ningún parámetro técnico que se pueda justificar, pero bueno, de alguna manera esa es la política que utilizan el comercio. Yo creo que nosotros debemos de viabilizar para que la gente no se muera de hambre. No estamos haciendo una política a espaldas del Estado, el Estado sabe que eso existe y yo creo que de alguna forma no es lo correcto, yo creo que se deben de tomar las políticas claras que deban estimular el aparato productivo, pero al mismo tiempo que dignifique la vida del ciudadano trabajador, el ciudadano que vive dentro del Estado de Venezuela, porque yo creo que tenemos todos, Carlos, para poder producir y para poder hacer de Venezuela un gran país. Lamentablemente hemos tomado otra visión y no nos hemos puesto en lo que realmente es importante en Venezuela para el consumidor venezolano, que debe ser alimentación, educación, seguridad, y que eso de alguna manera lo estamos reclamando los sectores rurales, que a veces pasamos 3 y 4 días esperando que nos llenen un tanque de gasolina para poder ir a trabajar, y yo creo que merecemos de alguna forma otra vida en un país que lo tiene todo. Y aquí la culpa no es de un sector individual, la culpa es de todos y cada uno de los ciudadanos, porque debemos de pensar en grande y de alguna manera abrirnos y aperturarnos a lo que debe ser un país de primera. Pues. Ahora, el tema es que estamos, Armando, bueno, por decirte algo, a 18 días, 19 días de finalizar este año, y descorremos las cortinas del año 2020 y todo va a seguir igual. Bueno, pero no se ve nada, no hay indicios, no hay ni siquiera, algún elemento que indique que el Estado está dispuesto a abrir compuertas, a ser más elástico, a flexibilizar la participación del sector privado, que es vital para reanimar la economía. Si no, de seguir así, vamos a mantenernos bajo el mismo nivel de recesión y de presión económica. Sí, totalmente. No se ve una línea en donde haya un crecimiento que pueda mantenerse sostenido por lo menos en los sectores en donde nosotros estamos. A duras penas y a uñas y dientes el productor agropecuario se mantiene dentro de su unidad de producción, produciendo lo mucho o lo poco. Como tenemos nuestros productos o nuestros insumos totalmente dolarizados y no tenemos clara, o por lo menos no saciamos la estructura de costo de lo que nosotros producimos, cada día quemamos más inventario para poder nosotros pagar por lo menos nuestros productos o poder de alguna forma cumplir nuestros compromisos, inclusive con el sector que nosotros damos trabajo, que son nuestros trabajadores y nuestros empleados. Y yo creo que es duro que se deje a los sectores totalmente solos. Yo creo que eso es un error garrafal que reclamamos nosotros que de alguna forma se retome y que nosotros de verdad estamos dispuestos a contribuir, no a aceptar órdenes, porque de alguna forma se ha demostrado que las malas políticas económicas, lo que se ha impuesto últimamente ha acabado con el sector pecuario y con el sector agrícola, y que en vez de estar en diciembre pidiendo perniles con una capacidad instalada que tiene el país de poderlos producir, estar quemando divisas hacia otros sectores de otras latitudes del continente, debieran de estarse produciendo alimentos concentrados para alimentar a los pollos y a los cerdos, que deben de ser para los ciudadanos consumidores venezolanos. Bueno, gracias por pasearlos por toda la situación, Armando, porque de verdad que es muy difícil la situación que tienen ustedes como
como productores del campo y bueno, ya veremos cómo arranca este próximo año 2020. Muy amable por haber estado con nosotros. La pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.